Buenas noches a todos los amantes del misterio y el terror. Yo soy Más Terror MX y esta noche les traigo una espantosa historia para mantenerlos al filo de sus asientos. Les hablaré de un hotel extraño, donde parecen suceder cosas terribles en un piso en particular. Los empleados no dejan que nadie se hospede en el 8º piso y rehúsan dar explicaciones. ¿Qué oscuro secreto se esconderá? Nuestro protagonista, un viajero de negocios, se verá envuelto en los espeluznantes sucesos de este lugar. Tras oír gemidos aterradores en la habitación de abajo, emprenderá una inquietante investigación que pondrá a prueba su cordura. Lo que descubrirá al adentrarse en los pasillos prohibidos de este piso maldito superará cualquier cosa que haya visto antes. Seres sobrenaturales y muertes terribles impregnan estos muros con una malevolencia tan antigua como el propio hotel. Prepárense para pasar miedo esta noche, porque lo que ocurre en la 8ª planta es algo que nunca podrán olvidar. Averigüemos juntos qué oscuros secretos esconde este lugar, si se atreven a conocer la verdad. ¿Listos para enfrentarse a lo desconocido? Acompáñenme para adentrarnos en la 8ª planta. ¿O tienen miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Me alojaba en un hotel de Chicago, Illinois, durante un viaje de negocios, e iba a quedarme todo el fin de semana. Era un hotel antiguo, que aún utilizaba llaves pequeñas en lugar de tarjetas para entrar en las habitaciones. No me importaba, me parecía bien alejarse un poco de los embates de la tecnología. Cuando me registré en el hotel, estaba lleno. Había caído una fuerte tormenta que había dejado parados a muchos turistas y cancelado vuelos. No había más habitaciones disponibles y se estaba rechazando a mucha gente por falta de lugar. Cuando me acerqué a la recepción para registrarme, me di cuenta de que todas las llaves de las habitaciones de la 8ª planta seguían en la pared. No faltaba ni una sola llave. Me pareció extraño que toda una planta estuviera vacía cuando había tanta gente que se agolpaba para registrarse y llegar a sus habitaciones. Me di cuenta de que el empleado estaba estresado y dispuesto a darse por vencido e irse a casa. Así que intenté relajar el ambiente. Es un poco raro, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que han desaparecido todos los de la 8ª planta. El empleado me miró con extrañeza y su rostro palideció. ¿Qué sabe usted de la 8ª planta?, contestó en un tono muy serio. ¿Qué? No, nada. Solo me he dado cuenta de que todas las llaves de la 8ª planta siguen detrás del mostrador. Respondí con sinceridad, un poco avergonzado de que mi intento de aligerar el ambiente resultara contraproducente. El empleado se sonrojó un poco y trató de disimular la risa. Ah, sí, ya veo. Volvió a registrarme y me entregó la llave de mi habitación en la 9ª planta. Disfrute de su estancia. Lo haré. Gracias. Acepté torpemente la llave y cogí mi maleta, dirigiéndome al ascensor. Al igual que el vestíbulo, el ascensor también estaba abarrotado. Era difícil estar junto a tantos desconocidos y tan cerca, por no hablar de entrar y salir de la pequeña cabina. Me costó mucho alcanzar y pulsar el botón de la 9ª planta, pero conseguí ver por encima de la multitud de gente y llegar a la botonera. Fue entonces cuando me di cuenta que a los botones parecía faltarles un número de piso. El 8. ¡Qué curioso! Me pregunto por qué no hay ningún botón para la 8ª planta. Pensé en voz alta. Pero nadie en el ascensor reaccionó. O no les importaba, o estaban demasiado preocupados y no me oyeron. Cuando por fin llegué a mi planta y entré en mi habitación, me tomé un momento para relajarme y descansar en la cama. Al día siguiente tenía que hacer una presentación y necesitaba estar alerta. Decidí acostarme pronto esa noche y practicar mi discurso unas cuantas veces para asegurarme de que sonaba seguro. Me duché, me lavé los dientes y de pie frente al espejo del baño practiqué varias veces mi discurso de ventas. Cuando de repente
Un extraño gemido procedente de la habitación de abajo llamó mi atención. Sonaba como si hubiera un hombre dolorido o molesto. Lo ignoré y seguí practicando mi discurso. Los gemidos del piso inferior continuaron, cada vez más fuertes. Enfadado, pisé el suelo tan fuerte como pude y grité: colega, ¿estás bien? No hubo respuesta, pero el gemido cesó. Satisfecho de que el hombre se diera cuenta de que estaba haciendo demasiado ruido, continué practicando mi discurso. Justo cuando terminé la primera mitad del discurso, empezaron de nuevo los gemidos, pero esta vez eran mucho más fuertes y furiosos. Si esto iba a durar toda la noche, era imposible que estuviera preparado para mi presentación de la mañana. Llamé a la puerta de mis vecinos y me recibieron malhumorados una mujer joven y su nuevo marido. Perdone, intenté educadamente entablar conversación. ¿Oyen ese ruido en la habitación de abajo? No. La mujer sonaba ahora más confusa que gruñona. No hemos oído nada hasta que has aporreado nuestra puerta. Oh, lo siento. Me disculpé sintiéndome de nuevo avergonzado. Deben de ser las tuberías de algo, entonces. Intenté pensar en una posible explicación alternativa para no parecer un loco. Bueno, entonces llamaré a la dirección. Buenas noches. La pareja cerró la puerta y echó el pestillo. Volví a mi habitación, donde continuaba el ruido de gemidos. Tomé el teléfono que había en la mesita junto a la cama y llamé a la recepción para quejarme del ruido. Cuando mencioné que parecía proceder de la habitación de debajo de la mía, una habitación de la 8ª planta, la mujer que contestó el teléfono se cayó de repente. Señor, no hay nadie registrado en esa habitación. Debe de ser alguien de la 9ª planta. No, intenté sonar seguro. No viene de las paredes, viene del suelo. Bueno. La mujer sonaba agitada y pude percibir que intentaba pensar en una explicación solo para hacerme colgar. Llamaré al equipo de mantenimiento. Probablemente sea una tubería que gotea o problemas con los conductos de la calefacción. Sí, gracias. Colgué el teléfono sin creerle ni por un instante. Los gemidos eran cada vez más fuertes y furiosos. Me llevé las manos a los oídos para intentar bloquear el sonido, pero no fue suficiente. Volví al cuarto de baño y abrí la ducha y el lavabo a toda potencia, con la esperanza de que el agua corriente ahogara el ruido, pero solo ayudó un poco. Me senté en el suelo del baño, intentando pensar en una forma de dormir un poco, pero no tenía más opciones. Todas las habitaciones estaban llenas. No podía pedir otra habitación y era imposible que otro hotel tuviera plazas libres durante esta tormenta. De repente, las tuberías de la ducha empezaron a traquetear violentamente. La sacudida era tan fuerte que hizo que la ducha chisporroteara mientras seguía funcionando. Salí de mi habitación, tomé mi llave y mi teléfono. Me dirigí al ascensor para poder presentar una queja en el vestíbulo. En cuanto entré al ascensor, recordé que no se podía acceder a la 8ª planta. El número no era una opción. Y recordé que todas las llaves de la 8ª planta seguían detrás del mostrador del vestíbulo. ¿Cómo podía alguien registrarse en una habitación de la 8ª planta? Curioso, salí del ascensor y me dirigí hacia las escaleras. Bajé por la escalera del 9º piso y directamente al 7º. Eso era imposible. Volví a subir las escaleras y volví a comprobar los números de las plantas. Efectivamente, al igual que en el ascensor, no había ningún número 8. Subí y bajé las escaleras varias veces, intentando averiguar qué pasaba, cuando me fijé en una pequeña imperfección en la pared junto a la puerta que daba al 7º piso. Lo comprobé y me di cuenta de que se trataba de un hueco. El hueco estaba entre una puerta oculta y su marco. Usando las yemas de los dedos, abrí la puerta y descubrí una pequeña escalera que subía un piso, hasta la 8ª planta. De otro modo, no existiría. Estaba oscuro y polvoriento, como si nadie hubiera utilizado ese pasadizo en años. Utilicé la pantalla de mi teléfono para iluminar mi camino mientras subía por la escalera secreta. Había otra puerta al final de la escalera. No estaba sellada ni oculta, sino que era fácilmente accesible. La puerta tenía el número 8.
Abrí la puerta y me encontré en el 8º piso, solo. Podía sentirlo. No había nadie más en la planta conmigo. Estaba oscuro en el largo pasillo. Ni siquiera las señales de salida estaban iluminadas. Seguí utilizando mi teléfono mientras avanzaba por el pasillo, comprobando cada puerta a mi paso. Todas estaban cerradas. Es decir, todas, excepto una. La puerta sin cerrar era de la habitación que estaba justo debajo de la mía. Llamé una vez, solo para asegurarme de que nadie había entrado secretamente en la habitación, pero nadie respondió. Abrí la puerta, aún intentando averiguar por qué estaba desbloqueada, y me encontré en una habitación que reflejaba perfectamente la mía. Las luces no funcionaban. Probé el interruptor varias veces, pero no había corriente en ese piso. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Llamé a la habitación. Seguía sin haber respuesta. Me acerqué el teléfono y lo descolgué, pero la línea estaba cortada. La cantidad de polvo y telarañas me decía que no había nadie en la habitación y que hacía tiempo que no había sido habitada, pero aún así me sentí obligado a echar un vistazo. Abrí la puerta del cuarto de baño y me sorprendí lo que vi en la habitación. Había una bañera en la habitación, a diferencia de la mía que tenía ducha, y la bañera estaba llena de agua. El agua estaba hasta el borde superior de la bañera, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Me acerqué todavía con el móvil para iluminarme, cuando vi una figura oscura en la bañera. Parecía un hombre muerto. Iluminé la bañera con el móvil y me quedé mirando el agua, quieto, como en trance, intentando ver el rostro muerto del hombre. Cuando mis sentidos volvieron lentamente en mí, los ojos del hombre se abrieron y me miró directamente. Caí de espaldas al suelo, dejando caer el teléfono y perdiendo la luz. Se oyó un chapoteo procedente de la bañera y pude sentir cómo el agua fría se derramaba por el suelo, empapando mi ropa. El sonido de una pisada pesada y húmeda salió de la bañera. La segunda pisada fue toda la motivación que necesitaba para levantarme y correr. Salí corriendo de la habitación sin preocuparme de mi teléfono ni de quién era el hombre, y corrí por el pasillo de vuelta a la puerta por la que había entrado. Bajé corriendo las escaleras. Llegué hasta el vestíbulo y no me detuve hasta que choqué con el mostrador. Sin aliento, intenté decirle al empleado lo que había visto y que había que llamar a la policía. El empleado, que parecía asustado, no tanto porque hubiera un cadáver en el hotel, sino más bien porque temía que lo despidieran, me acompañó al despacho del director, detrás del mostrador. Señor, ¿qué ha visto exactamente? Le conté lo que había visto y lo que había oído. Le mostré las manchas de humedad en mi ropa, donde me salpicó el agua de la bañera. Me daba igual que me detuvieran por allanamiento o por causar disturbios. Tenía que contarle a alguien lo que había pasado. El empleado escuchó atentamente mi relato, sin pestañear, sin apartar la vista. Cuando terminé, se levantó y se acercó a un gran archivador. Abrió un cajón sin marcar y empezó a hojear una extensa colección de expedientes. Sacó una carpeta del cajón y sacó un artículo de periódico muy antiguo. ¿Es este el hombre que vio?, preguntó mientras me entregaba el artículo. Miré el recorte y sentí que se me caía el estómago. Era él. El empleado se sentó frente a mí y sonrió un poco. No es la primera vez que alguien lo ve. Esa no era la reacción que esperaba. Lea el artículo. Le ayudará a aclarar las cosas. El artículo contaba la historia de un hombre que se había marchado por negocios y al volver a casa descubrió que su mujer, embarazada, la había estado engañando y que el bebé no era suyo. Desconsolado y traicionado, el hombre se registró en el hotel y no salió de su habitación. Se le oyó llorar y lamentarse desconsolado durante 3 días, antes de que por fin dejara de hacerlo. Cuando la camarera entró en su habitación para limpiar,
encontró su cadáver en la bañera. Se había quitado la vida, ahogándose tras ingerir muchos somníferos. ¿Es por esto por lo que no dejan que nadie se registre en la 8ª planta? ¿Por su culpa?, pregunté, sintiéndome más tranquilo al saber que no estaba loco. No, admitió el empleado. Él es solo una de las razones por las que no dejamos que nadie se registre en la 8ª planta. ¿Qué quiere decir? El empleado volvió a sonreír. ¿Ves ese archivador? Sí. ¿Y ese cajón sin marcar del fondo? Sí. ¿Qué hay en él? Volví a contestar. Ese cajón contiene todas las razones por las que no dejamos que nadie se registre en la 8ª planta. Desde que este hotel abrió sus puertas en 1873, ha muerto gente de formas muy inusuales, siempre en el 8º piso. Qué extraño, comenté, sintiéndome un poco mareado. Lo que es más extraño es el hecho de que no haya 2 muertes iguales y que nunca haya habido 2 muertes en la misma habitación. Cada habitación de la 8ª planta ha albergado una muerte trágica y se dice que cada habitación ha sido embrujada por los muertos. Aquello me produjo un escalofrío. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que la 8ª planta está maldita? ¿Que cualquiera que se registre en una habitación va a morir o a ser embrujado? El empleado inclinó la cabeza. No solo las habitaciones han visto la muerte. Los trabajadores de mantenimiento han muerto al intentar hacer reparaciones sencillas. Un hombre se electrocutó intentando arreglar las luces. Otro murió al caer por el hueco del ascensor. Encontraron muerta a una mucama colgada del cuello al final del pasillo. Me quedé paralizado de miedo ante la historia que acababa de contarme el empleado y no quería creerlo. Pero, ¿no deberíamos llamar a la policía? Vi un cadáver. Todo el mundo lo hace, me explicó el empleado. Incluso la policía ha visto los cadáveres, pero nunca ha podido explicar las situaciones. No sabía qué hacer. Era tarde. Estaba agotado y no quería causar más disturbios. De mala gana, volví a mi habitación. Tomé el ascensor y contuve la respiración mientras la cabina pasaba junto a la 8ª planta cerrada. Al acercarme a mi habitación, vi algo en el suelo mojado de la puerta. Era mi teléfono. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia sobre los extraños sucesos en la 8ª planta de aquel hotel encantado. ¿Se atreverían a pasar una noche en ese piso maldito? Ciertamente, nuestro protagonista vivió una experiencia que jamás olvidará. Quedan aún muchos misterios sin resolver sobre los secretos que esconde ese lugar. Tal vez, en otra ocasión, les revelemos más detalles sobre las terribles muertes que han tenido lugar en esos muros. Por lo pronto, solo pueden adivinar que nuevas desgracias aguardarán a los desafortunados que se atrevan a perturbar el descanso de los seres que habitan en la 8ª planta. Gracias por acompañarme esta noche en una nueva narración de Más Terror MX. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras historias que les erizarán los vellos de sus brazos. Hasta la próxima noche de terror. Que tengan dulces sueños o espantosas pesadillas. Que la oscuridad los guíe, pero no los consuma. Y no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero que está ahí, detrás de ti.